Muy buenos días a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Les damos la bienvenida y bueno, pues también a cada una de mis hermanas, ¿verdad? Aquí presentes. Damos gracias a Dios por estar aquí, a los pies del Maestro, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tomar un tiempo, ¿verdad? De la enseñanza. Antes de eso, vamos a hacer una oración, hermanas, si me acompañan. Vamos a orar. Señor amado, damos muchas gracias por tu grande amor, por tu grande bondad en esta mañana, que estamos agradecidas por un día más, Señor, que tú nos prestas, que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra vida está en manos tuyas, mi Dios, y sabemos, Señor, que grande y amoroso eres tú, Señor. Así que deseamos oír tus palabras, que tú nos hables con tu palabra, Señor, que tú nos muestres tu voluntad y que podamos nosotras ser edificadas en ti, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Hacemos a un lado toda distracción, Señor, en nuestra mente, ocupación, alguna situación, Señor. Toma control también, Señor, de cada situación que estemos o que hayamos pasado en esta mañana y queremos descansar en tu palabra, queremos descansar en tus palabras, Señor. Ponemos todo en tus manos, sabiendo, Dios, que eres el que tiene el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias por tu grande amor. Estamos dispuestas a escuchar, a oír con atención y que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas. Pues bueno, la serie es El orden de Dios y el tema de hoy es mujer poniendo orden en las áreas de su vida. Acompáñenme a 2 de Corintios 11:28. Vamos a ir buscando nuestra Biblia y las que no puedan o no tengan, está aquí la pantalla, ¿verdad? 2 de Corintios 11:28. Ok, dice así la palabra de Dios. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El propósito del apóstol Pablo siempre es ordenar las iglesias para que anden como debían. Pero la gente que vivía en Corinto tenía religiones, como hoy en día podemos ver, que les permitían de todo. Había tanta inmoralidad y ese lugar tenía una mala reputación, es decir, mala fama. Entonces Pablo llegó a Corinto predicando el evangelio y estos se convirtieron a Cristo, pero pretendían ser cristianos o cristianas que seguían viviendo como paganos. Pablo les dice, eso no se trata de cristianismo, ¿verdad? En otras palabras, la misma preocupación que Pablo tenía es la que nosotras, hermanas, debemos tener de nosotras mismas, para con Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Muchas de nosotras es más fácil, ¿verdad?, fijarnos o estar al pendiente de las demás. ¿Cuántas nos pasa, verdad? Digo, en algún momento me ha pasado y me he dejado de fijar en mí, ¿verdad? Muchas de nosotras a veces nos ha pasado esto, porque sí, es más fácil ver hacia las demás a vernos a nosotros. Incluso la palabra de Dios, ¿cuántas saben que es para nosotras? ¿Verdad que sí? Para cada una de nosotras primero, ¿verdad? Y atender creyendo lo que nos dice, que lo que es la palabra de Dios. Es decir, debemos atender y creer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Lo que Él ve, que refiere a Dios en cuanto al orden. Es decir, que tendríamos que estar atentas y estar al pendiente
a escuchar la voz de Dios, la verdad de Dios, de cómo Él ve las cosas en mi vida, en las áreas de mi vida. Y que debemos poner por obra, ¿verdad? Su palabra y obedecerla. Y así cada pieza, fíjense, del rompecabezas que representa los planes y propósitos de Dios, ¿verdad? Yo siempre lo asemejo a un rompecabezas. Es decir, los planes y propósitos de Dios. Podamos unir cada una para comprender la voluntad de Dios a nuestra vida, poniendo orden a cada área, ¿verdad? Cabe mencionar las áreas de nuestra vida en este momento. Yo creo que ya todas las saben, pero lo voy a mencionar. Nuestra primera área es la área espiritual, es decir, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Segunda área es nuestra área familiar, pero en esa área familiar se deriva la personal, ¿verdad? Como personas, como mujeres, la área esposo, ¿verdad? Para quien tiene esposo, la área hijos, padres, sobrinos, tíos, y bueno, ¿no? Todas esas partes que son parte de nuestra vida. Tercera área, la área laboral. Cuarta área, la área ministerial. Y quinta área, la área social. Entonces, estas 5 áreas de nuestra vida, hermanas, deben ir desarrollándose, ¿verdad? Cada una de ellas, y deben ir caminando a la par. Claro, esto no es de la noche a la mañana, esto es durante, ¿verdad?, los años que Dios nos preste de vida. Pero tenemos que ir viendo avance y crecimiento en esas áreas de nuestra vida y ver cómo los planes de Dios se cumplen, ¿sí?, en nuestra vida. Estas áreas de nuestra vida deben crecer y desarrollarse. Cuando ya nacimos de nuevo por medio del Espíritu Santo, estamos capacitadas, hermanas. Ninguna queda sin la capacidad de Dios para ir desarrollando estas áreas. ¿Cómo las vamos a desarrollar? Con la palabra de Dios en nuestros corazones. Acuérdense que para Dios el corazón es la mente, los pensamientos, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, mis acciones, mi voluntad, ¿sí? Para Dios es eso el corazón. Entonces debe estar capacitado por el Espíritu Santo por medio de su palabra. Por tanto, hermanas, así como el apóstol Pablo, debemos tener una grande preocupación por ordenarnos. Él tenía una grande preocupación por ordenar las iglesias. Nosotras tenemos que tener esa preocupación también, pero por ordenar nuestras vidas, las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas de nosotras, mujeres hermanas, andamos como la gente de Corinto? Que nos permitimos todo, ¿verdad? Era un desorden en nuestra vida. Vamos a regresar un poquito a recordar esta parte que a veces éramos sin Cristo, o que algunas quizás todavía lo siguen haciendo o siendo. Una por ignorancia, ¿verdad? Porque cuando no tenemos la palabra, ¿verdad?, constantemente, ¿verdad?, expuestas a la palabra de Dios, no atendemos al consejo, no entendemos y no ponemos por obra. ¿Cómo vas a poner por obra algo que no entiendes? Es imposible, ¿verdad? Entonces, qué importante es que recibamos la palabra, que la entendamos y la pongamos por obra, para que entonces veamos que realmente podemos ordenar las áreas de nuestra vida. ¿Y esto honra a Dios? Por supuesto que esto honra a Dios. Bueno, entonces nuestra vida era un desorden. Algunas vivíamos inmoralmente, ¿verdad?, siendo la atracción de los hombres, exhibiendo el cuerpo, provocando con la manera de hablar o comportarse, teniendo así una mala fama. Pero ahora, para los de allá afuera es normal. Porque decimos esto, ¿por qué decimos esto? Que es normal, entre comillas. Porque estos comportamientos sensuales
se están aceptando en nuestras generaciones, ¿verdad? Como la moda o atracción única, genial, ¿verdad? Y juegan con ello, que se vuelven retos. Hablando de la juventud que hoy podemos ver, incluso pueden ser nuestros hijos. Y a veces no vemos las consecuencias, pero claro que todo trae una consecuencia. Consecuencia en sus cuerpos, consecuencia en sus mentes. Así estaba la iglesia de Corinto. O sea, el lugar era un lugar de depravación. Los que se convirtieron a Cristo aún estaban en un proceso, pero muchos de ellos querían permanecer así, con esa forma de pensar, ¿verdad? Por eso Pablo les dice, no, vamos a poner orden, ¿verdad? En la iglesia de Cristo, porque no podían vivir como paganos siendo creyentes, ¿verdad? Haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, esto lo trasladamos a nosotras en las áreas de nuestra vida, hermanas, en nuestra propia vida, ¿verdad? Si estamos en orden, si cada vez estamos viendo que las áreas de nuestra vida se están ordenando. Hoy vemos que a través de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, a través de celulares, hermanas, donde se apartan para ver videos pornográficos dentro de sus escuelas. Es algo muy triste, pero hay jóvenes que hablan de esto, ¿verdad? Y que es el sector mínimo que se aparta, 1 o 2, porque todos los demás están siendo seducidos por esto. Es algo muy triste lo que se está viviendo realmente, y nadie, ni a veces los maestros pueden hacer algo, por muy estrictos que ellos sean, porque muchas veces hoy vemos que las leyes también ya han estado a favor de muchas de estas situaciones. Pero no solamente era esta parte inmoral, también había otro tipo de malas actitudes, y ahorita las vamos a ir viendo. Nosotras estamos por la misericordia de Dios, hermanas. Gracias a Él ya estamos, ¿verdad?, de este lado. Y podemos hoy apreciar lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En esa santidad, en esa pureza, ¿verdad? Y hoy podemos decirle gracias, Dios, porque nos tienes de este lado. Pero aún nosotras, como madres, tenemos que tener también una carga, ¿verdad?, de preocupación para enseñar e instruir a los hijos, ¿sí?, con los principios de Dios, hermanas, y poner orden también en el área familiar. ¿Cuántas mujeres aún hoy en día dentro de las congregaciones permiten o saben que el esposo ve pornografía? Y no, ¿verdad? Y no saben qué hacer. Y son creyentes, ¿verdad?, en Cristo, y no saben qué hacer. Terminamos pues mejor haciéndonos de la vista gorda, ¿verdad? De que no vi nada, no sé qué pase. A veces preferimos decir, no es mi problema, ayer que se pierda, pero no puede ser así, ¿verdad que no? Ahora, esa es una área, no debe ser ni con el esposo ni con los hijos, porque también hay madres que se dan cuenta que los hijos están en prácticas que no son, que también tienen que, ¿verdad?, intervenir. Pablo tenía por eso una preocupación, y es algo que nosotras debemos tener también, por nuestras familias, por los hijos, por los esposos. A pesar de que nosotras, hermanas, no seamos la del problema, somos una sola carne, ¿sí o no?, como esposos, y amamos a los hijos. Y claro que nos debe ocupar entrar en oración, hermanas, en oración. Sí, a lo mejor
tú has dicho o tú has pensado es que con oración no se va a arreglar el problema, pero eso es una mentira. Claro que con oración, entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Exponer nuestra causa, claro que Dios va a traer una respuesta. La oración, hermanas, no se les olvide, súplica por el esposo, por los hijos. Lo que tú no puedes cambiar en tu fuerza, Dios sí lo puede hacer. Sí, para Él no hay nada imposible, pero tienes que tener fe, creerle, ¿verdad? Creer que Dios va a obrar y no dejar de orar por eso que estás viendo, ¿verdad? Que ya detectaste que está en el esposo o que está en los hijos. ¿Cuántas madres llegan sus hijos de las escuelas y no se dan un tiempo para escucharlos? ¿Cuántas necesidades tienen ellos en las escuelas? Por día ellos están pasando situaciones muy rápidas, cosas muy así. Y ellos lo que quieren a veces es que los escuchen nada más. Y para ustedes es bien importante escucharlos, porque pueden detectar el peligro, ¿verdad? Eso debe ser un hábito en sus vidas. ¿Sí? Ahora, eso, si hay hijos y cuando hay esposo, también al esposo, porque se va de trabajar y también, ¿verdad? Tiene situaciones. Hay quienes tenemos a lo mejor al esposo en casa, es diferente, pero aún así, ¿verdad? Porque la mente de él es diferente a la mente mía. Y claro que las situaciones y las circunstancias pasan muy rápido. Debemos darnos tiempo, hermanas, para todo eso y poner en oración lo que empezamos a ver y a detectar de ellos. Tenemos una grande labor, ¿verdad que sí? Una grande labor. Pablo, hermanas, llega a Corintio a predicar el evangelio de la cruz para los incrédulos. Es locura, ¿verdad? Dice la escritura, pero para los que creen, poder de Dios para salvación. Sin embargo, los corintios creyentes seguían con sus mismas prácticas pecaminosas y eso no debía ser así. Por lo tanto, Pablo tuvo que enseñar a la iglesia. Por eso es que 2 de Corintios 11:28 que acabamos de ver, dice, además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y debe haber un pesar en nosotras, hermanas, por las cosas, por nuestra familia, por nuestros hijos. Acompáñenme a 1 de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Me voy a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo. Si lo encuentran, si no, escríbanlo y luego lo verifican, ¿ok? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, dice, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Significa que no debemos exaltar a ningún hombre, hermanas, aún a nosotras mismas. Cuando nosotras decimos o llegamos a decir, ¿no? A mí no me gusta que mi esposo me tenga que decir cómo hacer las cosas. O también cuando decimos, no me parece que no todas las hermanas participen en tal actividad. Porque estamos considerando nuestro modo de pensar sobre los propósitos de Dios, hermanas. Debemos estar unidas en Cristo. Cuando nosotras ponemos nuestra manera de pensar, estamos anteponiendo al hombre. Siempre tenlo en cuenta esto, en todo. Cuando tú antepones tu forma de pensar, estás anteponiendo al hombre, es decir, le estás exaltando al hombre, porque nosotros no dejamos de ser seres humanos, ¿verdad? Aún a nosotras mismas nos podemos exaltar en nuestra manera de pensar. Sin embargo, cuando nosotras nos sometemos a la manera de pensar de Dios,
entonces estamos exaltando a Dios y vamos a poder todos estar hablando una misma cosa y vamos a poder tener una misma mente y estar en un mismo parecer. Y no habrá divisiones. Las divisiones, ¿por qué crees que se dan? ¿Por qué se separan grupos de grupos? Por eso. Porque todos quieren defender su forma de pensar. Y en la iglesia, acuérdense, somos un cuerpo. Un cuerpo no puede estar dividido. Somos miembros del mismo cuerpo. De veras que cuando nosotros nos ilumine el Señor de lo que es un cuerpo, vamos a comprender muchas cosas. Y muchas de las cosas que intentamos hacer, ¿verdad?, que no son conforme a Dios, las vamos a dejar de hacer, porque vamos a entender que somos un cuerpo. Y el cuerpo no puede estar dividido, ¿verdad? No ves a la mano izquierda, está por allá, y la mano derecha, pues se quedó a dormir. ¿Verdad que no? No. O sea, un cuerpo tiene que caminar junto, ¿verdad? Está en un mismo parecer, ¿verdad? Está unido. Entonces, somos un cuerpo en Cristo. Seguimos a Cristo y no a mortales, no a hombres. Solo aquellos que están en el orden de la palabra de Dios podemos, ¿verdad?, decir que seguimos a Cristo. Cuando seguimos a los hombres, hermanas, va a haber división. Va a haber división. Y ahí te vas a dar cuenta, ya entendí por qué estoy dividido o dividida con mi esposo. Porque el pensar de cada uno es diferente y está aferrado a su forma de pensar, ¿verdad? Entonces ya ahí hay una división. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si decimos ser cristianos y luego somos un matrimonio cristiano que sirve al Señor, ¿verdad? Pues orar, hermanas, orar para que el Señor traiga unidad en el espíritu, ¿verdad? Señor, si mi esposo ha nacido de ti, debe haber unidad, debemos caminar en el mismo parecer, en el mismo entendimiento. Pero si no, Señor, trae nacer de nuevo. Algunas de ustedes ya se dieron cuenta si su esposo es creyente o no. Y si no, pregúntenle al Señor, que el Señor lo sabe. Y entonces de esa manera van a saber por dónde ir. O sea, lo bueno de saber dónde estamos ubicados es para saber qué es lo que debo hacer, por dónde voy a empezar, ¿verdad? Entonces, y muchas de nosotras tenemos que empezar en oración. Hermanas, es bien importante que tengamos cuidado de no causar divisiones, ni en la familia, ni con Dios. O sea, principalmente primero tu relación con Dios, ¿verdad? No causar una división. ¿Cuándo causo divisiones en mi relación con Dios? Cuando yo ya no tomo tiempo para estar con Dios, ya no leo la escritura, ya no estoy tomando tiempo con Él. Ahí estoy en una división, ¿verdad? Cuando yo estoy dividida con mi esposo, ¿no? Cuando cada vez me doy cuenta que ya hay más desacuerdos, más problemas, más situaciones. Entonces, yo tengo que orar a Dios que Él me ayude, pero las demás áreas, acuérdense, se van ordenando en la medida que ordenó la primera, ¿sí? Por eso hay un orden, ¿verdad? Entonces, si yo tengo comunión con Dios, entonces yo voy a poder también ser un medio, ¿verdad?, que Dios usa, porque también, acuérdense, cuando yo tengo una relación con Dios, Dios me va a usar, ¿verdad?, para que otros lleguen a los pies de Cristo. Entonces, soy un vaso útil, y entonces de esa manera yo puedo ayudar a otros, pero necesito mi relación con Él, es la principal. Luego entonces con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Entonces tengamos cuidado pues de no causar divisiones.
con nuestros comentarios, que entre nosotras a veces andamos hablando. Porque nuestro pensar, hermanas, debe ser como Dios piensa. No es Dios bajando sus pensamientos a nosotras, ¿no? Es nosotras subiendo, ¿verdad?, a los pensamientos de Él, que son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces yo debo subir mis pensamientos a lo que Él dice. ¿Y cómo entonces debo hablar entre nosotras? Como Él dice, ¿verdad? Lo que yo hable, glorifique su nombre. Esto nos llevará, hermanas, a andar en armonía. Sin embargo, hermanas, si tengo duda de cómo debemos conducirnos, seamos mujeres prudentes y acerquémonos al consejo de Dios en intimidad. Creemos y creo yo fielmente que nuestro Dios responde. Y si aún no queda claro, entonces a las autoridades puestas por Dios para afirmar y confirmar, fíjense, porque lo que hacen las autoridades solamente no es que te digan qué hacer, ¿eh? Las autoridades no están para decirte qué hacer y qué no hacer. No, las autoridades están para afirmar y confirmar lo que Dios ya te ha dicho a ti, si es que tienes una relación con Dios. Por eso es importante tener una relación con Dios, ¿sí? Y cuando nosotros nos acercamos al consejo de la autoridad y coincide con lo que Dios me había dicho, ahí decimos, sí, Señor, ¿verdad? Es confirmación. ¿Y qué hace Dios? Afirma el cuerpo, ¿verdad? Lo confirma en un mismo parecer, en un mismo sentir, y se van a cumplir los planes y propósitos ¿de quién? De Dios, la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Pues aquí le vamos a dejar, hermanas, por cuestión ya de tiempo. Quisiera yo seguir porque no terminamos, pero vamos a continuar en la siguiente semana y vámonos con lo poquito que hemos recibido, ¿verdad? Eso pongámoslo por obra, ¿verdad? Vamos a orar ahí donde están. Padre, oramos a ti, Señor, sabiendo que tu palabra es eficaz, que tu palabra es verdad, es fiel, es el mejor consejo que podemos recibir. Señor, así como Pablo tenía una preocupación por ordenar la iglesia de Corinto y cada una de las iglesias que tú pusiste a cargo, nosotras como mujeres tengamos también ese anhelo, esa ocupación y preocupación por ordenar nuestras vidas, por ordenar nuestra casa, es decir, nuestra familia, es decir, las relaciones interpersonales que tenemos con el esposo, con los hijos, aún con hermanas en Cristo, aún con familiares, padres, tíos, sobrinos, que vayamos, Señor, desarrollando, que sepamos cuál es el orden en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestro caminar, y entonces de esa manera también, Señor, ayudemos a otros a llevarlos a tus pies. Ayúdanos a ser testimonio vivo, Señor, de quién eres tú, Jesús, de que hemos creído en ti, Jesús, y que como mujeres sabias, prudentes, Señor, andemos delante de ti. Ayúdanos, dile, ordena mi corazón, Señor, que mi corazón ya no quiera del mundo, que mi corazón ya no quiera llenar su mente, sus emociones, sus sentimientos con novelas, con series, con muchas cosas que el mundo lo hace. Y si aún yo le he dedicado más tiempo, Señor, a la televisión, a las redes sociales, a cosas que me han alimentado, sí, ciertamente en el momento,
Me he dejado alimentar mis emociones, mis pensamientos, mis deseos, pero finalmente, Señor, encuentro ese hueco, esa vaciedad, porque lo único que llena nuestra vida es tu palabra. Ayúdanos, Señor, que la palabra que hoy hemos recibido y que estamos recibiendo en la semana, podamos poner por obra. Y así crezcamos en el conocimiento de tu verdad para ordenar cada área de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Nos despedimos. Dios les bendiga a todos los que nos acompañaron por medio de redes sociales.